Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Abjasia, compañero Oleg Barsit, en conferencia de prensa informó sobre su experiencia en Nicaragua tras haber participado en el acto central de celebración del 46 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El alto representante de la diplomacia de Abjasia sostuvo la mañana de este lunes un encuentro con el asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, compañero Laureano Ortega Murillo. Informó que también desarrolló una reunión de trabajo con el canciller Valdra Jensky en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. En ambas reuniones destacó que los resultados fueron fructíferos. Entre los temas que se abordaron está el de la cooperación empresarial y en el campo de la cultura. Estamos muy alegres estar aquí en el país fraterno como Nicaragua. Quiero decir que anteayer estuvimos en acto central en el Plaza Nacional y hemos visto cómo el pueblo nicaragüense está unido. Cómo este pueblo unido con su comandante, comandante Daniel, con copresidenta Rosario, con sus amigos que he visitado Nicaragua en estos días especiales. Sí, y estamos muy alegres y contentos que tenemos posibilidad de visitar este evento. Sí, agradecemos mucho al gobierno de Nicaragua, copresidentes, comandante Daniel y la copresidenta, compañera Rosario. Hoy tenemos reunión con compañero Laureano, asesor presidencial. Fue incluido en nuestra delegación de representantes de Cancillería, también empresarios de nuestro país, y tenemos posibilidad de discutir, hablar sobre un gran espectro de nuestras preguntas conjuntos, y nuestro como relaciones en el ámbito político es muy bueno. Sí, y nosotros queremos hacer un impulso nuevo en estas relaciones en ámbito empresarial, por ejemplo, y en ámbito de la cultura, que también es muy importante. Hoy también nosotros tenemos una reunión con compañero Valdra Jensky, canciller de la República de Nicaragua. Nosotros hablábamos amplias cosas de preguntas, pues de las preguntas políticas. Sí, hablábamos sobre la cultura también, sobre inversiones, muchas cosas, pues. Y la reunión nuestra fue muy fructífera también. Queremos agradecer, estimado canciller, por esto. El canciller de la hermana República de Abjasia también se refirió al decadente sistema de gobernanza global y al nacimiento del nuevo orden. Claro, situación es muy complicada en el mundo. Y hemos visto estos procesos complicados porque ahorita, como nosotros entendemos, es formando de nuevo orden mundial. Hemos visto que ahora es como polo del mundo, fue como unipolar. Sí, pero ahorita está rompiendo este polo como del mundial. Ahorita está formando un nuevo orden mundial. Y usted mencioné a BRICS y también mencioné otras organizaciones como CELAC, si no me equivoco, y ALBA. Sí, estos nuevos polos son muy importantes porque ellos parten de formando de nuevo orden mundial. Y sobre su visita a algunos destinos turísticos, el canciller expresó que conocer la ciudad de Granada le permitió aprender más sobre el alma de los nicaragüenses. Juan Cortés, Multinoticias. Noticias, entretenimiento y más solo en Canal 4. Ahora que ya nos encontraste, suscríbete y compartí con tus amigos.